No sé por qué siempre me acuerdo de esa noche. Supongo que son esas cosas que uno no puede olvidar por más que quiera. Estaba trabajando de turno en el hospital, como siempre, en el turno nocturno. Eran las 3 de la madrugada, la hora en la que el silencio se vuelve más pesado y la quietud del lugar te empieza a absorber. Todo estaba en calma, las luces tenues daban un aire frío a los pasillos largos y vacíos. Los enfermos dormían, o al menos eso pensaba yo. Aquel turno parecía igual al resto, pero algo, no sé qué, me hizo sentir que las horas se alargaban de una manera extraña. Algo en el aire, en el ambiente, que me dejaba inquieto. Quizás era el cansancio, no lo sé. Yo trabajaba en la unidad de cuidados intensivos, donde no solo los enfermos graves pasaban, sino también los casos más complejos y raros. En esa área uno se acostumbra a todo, a los monitores sonando, a las luces que parpadean, a las enfermeras que se mueven rápidamente de un lado a otro, y a los médicos que entran y salen como sombras. Pero esa noche, aunque todo parecía normal a simple vista, algo estaba diferente. Recuerdo que estaba en la sala de descanso, tomando un café para mantenerme despierto, cuando escuché un ruido extraño. Era un susurro algo bajo, como si alguien estuviera hablando cerca, pero no había nadie. Miré el reloj, eran las 3:20. El turno estaba siendo más largo de lo normal. Pensé que tal vez era mi mente jugándome una mala pasada, pero algo en mi estómago me decía que no. Me levanté y fui a revisar los pasillos. Las luces de una de las habitaciones estaban parpadeando. No era algo fuera de lo común, las luces de las habitaciones a veces se volvían inestables por alguna falla eléctrica, pero algo en ese parpadeo me hizo detenerme. Caminé hasta la puerta de la habitación en cuestión. Era una de las habitaciones más aisladas, donde solo quedaban pacientes con diagnósticos terminales o en estado crítico. Miré por la ventana de la puerta y vi a la enfermera encargada en ese turno, trabajando al lado de la cama del paciente, pero algo me pareció raro. El paciente, un hombre de unos 70 años, estaba en coma. Había estado en ese estado por semanas, sin mostrar signos de conciencia. Su respiración era débil, los monitores marcaban un ritmo irregular. Sin embargo, esa noche algo extraño sucedió. Mientras miraba por la ventana, vi que la enfermera estaba manipulando el monitor, ajustándolo de manera apresurada. Me extrañó, ya que las cifras no habían cambiado ni un ápice. Cuando entré a la habitación, la enfermera me miró, pero algo en su rostro no estaba bien. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, solo estoy ajustando unos parámetros, me respondió, pero su voz sonaba vacía, casi como si estuviera repitiendo algo que ya había dicho antes. ¿Está todo bien con el paciente?, insistí. Ella asintió sin decir palabra, y me dio una sonrisa tensa, casi como si estuviera tratando de tranquilizarme, pero no pude evitar notar que había algo raro en su mirada. Fue entonces cuando miré al paciente. Había algo diferente en él, algo que no me cuadraba. Aunque seguía en coma, su respiración era más profunda, más pronunciada, y sus ojos estaban ligeramente abiertos. No era algo que normalmente sucediera en este tipo de pacientes, ya que el estado de coma profundo no permite movimientos conscientes, pero ahí estaban, sus ojos fijos, mirando al techo. Me acerqué a la cama, y en ese momento el monitor emitió un pitido agudo, algo que no había hecho en todo el turno. El sonido me desconcertó, y rápidamente revisé las cifras. Todo estaba en orden. Pero cuando miré de nuevo al paciente, noté algo aún más inquietante. Parecía como si estuviera mirando hacia mí, como si realmente me estuviera observando. Su cabeza, que antes estaba perfectamente quieta, ahora estaba ligeramente girada hacia el lado donde yo estaba. No podía ser. Pensé que mis ojos me engañaban. Le pregunté a la enfermera si había notado algo raro. Ella no me respondió de inmediato. De hecho, no me miraba. Se limitó a seguir trabajando como si no pasara nada. Sentí un nudo en el estómago. Algo estaba ocurriendo, pero no podía explicarlo. Sus ojos estaban ligeramente abiertos. Parecía como si estuviera mirando hacia mí. ¿Está viendo esto?, le pregunté a la enfermera, pero ella ya no estaba allí. No sé en qué momento se había ido, pero me encontré solo en la habitación, con el paciente que comenzaba a mostrar signos de vida, aunque era imposible. Como si, de alguna forma, estuviera regresando de un lugar donde nadie podría regresar.
El monitor comenzó a emitir un pitido agudo. Y entonces en ese preciso instante el paciente hizo un ruido. El paciente comenzó a mover la mano. No mucho, pero lo suficiente para que me acercara más. Era un susurro bajo, apenas audible, pero suficiente para que lo oyera. «Ayúdame», dijo. «Ayúdame». Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Mis piernas temblaban, mis manos sudaban. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre en coma, que había estado sin signos de vida durante semanas, ahora hablaba, pidiendo ayuda. Corrí fuera de la habitación, buscando a la enfermera, pero cuando llegué al pasillo, ella no estaba en ninguna parte. Me encontré con otro enfermero, que se acercó rápidamente al escuchar el ruido de los monitores. Le expliqué lo que había sucedido, pero cuando volvimos a la habitación, todo estaba normal. El paciente ya no se movía, su respiración era débil nuevamente. El enfermero me miró confuso y me dijo que quizás había sido un error, que todo estaba bien. Pero yo no podía dejar de pensar en esas palabras, ayúdame. Nadie más escuchó nada. Nadie vio lo que yo vi. Esa noche el paciente nunca despertó, ni mostró señales de conciencia. Al día siguiente, cuando fui a revisar su expediente, su muerte fue registrada, pero algo me decía que algo más había sucedido allí, algo que no podía entender. No sé qué ocurrió realmente esa noche, pero nunca olvidaré ese susurro, esa sensación de que algo o alguien me estaba llamando desde el otro lado. Su muerte fue registrada, pero algo me decía que algo más había sucedido allí. A veces todavía escucho esas palabras en mi mente, ayúdame.